Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio de este libro del Antiguo Testamento, llegamos ahora al capítulo 19. En este capítulo estudiaremos, como tema central, los pecados sociales. Es una aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Estamos estudiando la sección del libro de Levítico en la cual los 10 mandamientos se explican en términos de la vida social de la nación israelita. No podemos pensar en nada que sea más práctico que esta sección en particular. La ley de Dios nos dirá una cosa básica: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es lo que leemos en el versículo 2 de este capítulo 19. Y este principio era lo esencial y fundamental para todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Explicaba todo lo que Dios mandaba o exigía. La santidad en la vida diaria y en todo lo que a ella se relacionara era lo que se requería principalmente en el vivir diario del pueblo de Dios, y esto es algo que debe ser acentuado de nuevo hoy en día. Como vemos, esto de vivir en santidad no es simplemente teoría. La intención de Dios fue que este principio formase parte íntegra de nuestro diario vivir. La ley de por sí no puede producir la santidad que demanda. Exige la santidad, pero no provee los medios para obtenerla. La ley revela el nivel de justicia que Dios demanda, pero esta norma superior que exige nunca puede ser alcanzada por medio del esfuerzo humano. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 19 y 20 dice: «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Cuán maravilloso es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para morar en nosotros. Él es quien provee todo lo que es necesario para poder vivir la vida cristiana. La razón que se da para vivir en santidad en este capítulo, yo, Jehová vuestro Dios, o yo Jehová, ocurre 16 veces en el capítulo. Dios es quien distingue entre lo bueno y lo malo. Él solo distingue entre lo que es santo y lo que no es santo. No es necesaria ninguna otra razón. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 19. Como dijimos, estudiaremos los pecados sociales que constituyen el tema central, y es la aplicación de los mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Y consideraremos este tema central de los pecados sociales bajo los 4 aspectos siguientes. En primer término, la relación del hombre con Dios, en los versículos 1 al 8. En segundo lugar, la relación del hombre con los pobres, en los versículos 9 y 10. En tercer lugar, la relación del hombre con su prójimo, en los versículos 11 al 18. Y en cuarto lugar, la relación del hombre en las diferentes situaciones de la vida, en los versículos 19 al 37. Comencemos pues con el primer aspecto, o sea, la relación del hombre con Dios. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 19 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: «Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Dios da estas instrucciones a Moisés, el legislador. Instrucciones que sirven para explicar y detallar una parte de los 10 mandamientos. Vemos aquí que Dios exige una conducta santa sobre la base de que Él es santo. Es bueno notar que Dios todavía hoy en día ordena la misma norma en nuestra conducta. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos dice: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Y luego, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». También el apóstol Pedro, en su primera carta universal, capítulo 1, versículos
13 al 16 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La diferencia mayor entre la conducta que era requerida bajo la ley y bajo la gracia es que hoy en día el poder dinámico para poder cumplir las normas de Dios es provisto para el creyente en la persona del Espíritu Santo. Estamos unidos al Cristo viviente. Las cosas viejas han pasado. Estamos unidos a Cristo y debemos tratar de agradarle. Los que estaban bajo la ley trataban de guardar los mandamientos por medio de sus propios esfuerzos. Y tuvieron que aprender que la carne siempre falla y que siempre fallará. Pero nosotros, amigo oyente, podemos vencer la tentación y el pecado porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el mismo apóstol Pablo dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Hijo de Dios que habita en nosotros es quien quiere traernos a un nivel más alto, a la misma santidad. Ahora bien, al acentuar la importancia de guardar ciertos mandamientos, Dios acentuó los aspectos de la ley en que ellos eran débiles. La historia de Israel nos mostrará que Dios también comprendía muy bien su lado débil. Habían sido instruidos en cuanto al día de reposo, el evitar la idolatría, el traer las ofrendas aceptables a Dios. Sin embargo, fue en estas áreas en las que primero tropezaron y cayeron. Aquí Dios les está exigiendo que sean santos en su vida diaria. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 19 de Levítico. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Alguien creerá que es extraño que Dios principie con el mandamiento de darle honra al padre y a la madre. Pero no es tan extraño como parece cuando consideramos que los padres se paran en el lugar de Dios para con sus hijos y que el hijo aprende a obedecer a Dios obedeciendo primero a sus padres. Hay que principiar en el hogar, amigo oyente. Luego vemos que Dios añade: y mis días de reposo guardaréis. Dios exigía una séptima parte del tiempo del hombre, tanto como una décima parte de sus bienes materiales. Estos dos mandamientos que se mencionan primero abarcan las dos divisiones principales de los 10 mandamientos. Tenemos el deber para con el hombre y el deber para con Dios. El Señor Jesucristo lo resumió todo como amor a Dios y amor al prójimo. Él dijo que esto era el contenido total de la ley. La ley sobre el día del reposo no se apoyaba en una base moral, sino que era un mandato arbitrario de Dios dado especialmente al pueblo de Israel. Israel en su apostasía y decadencia pecó primero aquí. Rehusaron guardar los días de reposo diciendo, según el profeta Amós en el capítulo 8 de su libro, el versículo 5, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Esta fue la acusación y argumento de Dios contra la nación escogida por Él. Llegamos ahora al versículo 4 de Levítico 19. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Este reglamento abarca los primeros 2 mandamientos. El pensamiento aquí es de no darle ni siquiera una ojeada a la idolatría. La adoración pagana era muy llamativa a los ojos debido a su pompa y ceremonia, y todavía lo es hoy en día. Basta mirar la pomposidad espectacular de los rituales vacíos que se ven en nombre de la religión hoy en día.
Es lo que la Biblia llama servicio de ojo. No debían mirar los ídolos ni tampoco hacerlos. Dios pone en ridículo los ídolos porque no son nada y no pueden hacer nada. El capítulo 44 del libro de Isaías, versículos 9 al 20, es uno de los pasajes claves en cuanto a esto. Leamos este pasaje comenzando con el versículo 9 que dice: Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Sigamos ahora con los versículos 16 al 20 que dicen: Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: Oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Prosiguiendo ahora nuestro estudio del capítulo 19 de Levítico, leamos los versículos 5 al 8. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Aquí no señala nada nuevo. Sin embargo, debemos señalar una vez más que la ofrenda de paz tenía que hacerse voluntariamente. Pero aunque fuera una ofrenda voluntaria, el ofrendante no era exonerado de seguir escrupulosamente los reglamentos prescritos. Cualquier divergencia del orden prescrito resultaba en la imposición de una pena al hombre que traía la ofrenda, siendo esa pena un ejemplo para todo el pueblo. Notamos hoy en día que hay quienes colaboran en la obra cristiana y que piensan que pueden tomar ciertas libertades en su conducta. O que algunas personas pueden pensar que porque hacen una gran donación a la iglesia, pueden tomarse ciertas libertades. Pero amigo oyente, note usted que aunque la ofrenda de paz era dada voluntariamente, todos y cada uno de los detalles que reglamentaban su presentación tenían que ser seguidos escrupulosamente. Solo podemos venir a Dios si seguimos las condiciones impuestas por Dios. Cualquier divergencia del orden prescrito imponía una pena ejemplar para el hombre que traía esa ofrenda. Esta era una ley positiva y no una ley moral. Por esto era más peligroso no cumplirla. ¿Cuántas personas hay hoy en día que hacen promesas voluntarias a la iglesia, pero que luego creen que no tienen que cumplirlas si no quieren? Dios dice: si lo va a hacer voluntariamente, entonces hágalo bien. Cuando se realiza la grabación y la producción de una película para televisión o para el teatro, es impresionante notar la dedicación de los actores que están realizando cada una de las escenas. Y es muy fácil comprender cuál es la razón de su dedicación. Esa razón es la codicia. Les están pagando una cantidad de dinero bastante generosa, y por eso están dispuestos a dedicar todo su empeño y todo su esfuerzo en realizar un buen trabajo. Sin embargo, la gran dedicación de esos actores establece un marcado contraste con la de muchos cristianos que excusan la mala calidad de lo que hacen, diciendo que es simplemente una obra voluntaria. Dios dice: si lo va a hacer, entonces hágalo bien y venga a mí. No se ofrezca usted, amigo oyente, a hacer la obra de Dios a menos que le vaya a dedicar todo lo que es y todo lo que tiene. Opinamos que habrá muchos cristianos que ante Dios serán juzgados por causa de su pereza. Algunos otros se glorían en el hecho de que trabajan. Dicen: mire, yo enseño una clase de escuela dominical. Amigo oyente, ¿cuántas veces llegó usted tarde? ¿Cuántas veces falló en prepararse para la clase? Un grupo de actores de televisión
memoriza muy bien cada una de las partes y los papeles que tienen que desempeñar en esa producción. Pero algunos maestros de escuela dominical llegan a sus clases y todavía tienen que hojear sus libros buscando algo que decir. Amigo oyente, algún día Dios nos va a juzgar en cuanto a eso. Dios nos dice que no vengamos a Él con una ofrenda voluntaria, a menos que vengamos de la manera que Él ha indicado. Tengamos en cuenta que cualquier divergencia, cualquier desviación del orden que Él ha establecido, que Él ha prescrito, nos acarreará funestas consecuencias. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 19 de Levítico, y dentro del tema de los pecados sociales, consideraremos el segundo aspecto, que es la relación del hombre con los pobres. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo programa para la continuación de este estudio. Y como siempre lo hacemos antes de despedirnos, le instamos a leer los siguientes versículos del capítulo 19 de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de su contenido y estar así mejor preparado para obtener el mayor provecho posible. Será pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. Seguimos adelante en el estudio del capítulo 19 de este libro, y vamos a considerar el segundo aspecto dentro del tema, los pecados sociales. Este aspecto es la relación del hombre con los pobres. Leamos entonces los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 de Levítico. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta era la maravillosa provisión de Dios para los pobres. Nunca dejó que alguien se sentara sin hacer nada para luego recibir algún cheque de beneficencia social. Los pobres recibían la oportunidad de trabajar. Esto constituía una maravillosa balanza entre el cruel capitalismo y el socialismo totalitario. Lo que no cegara un hombre en la primera vuelta tenía que ser dejado para los pobres. El método antiguo de recoger la cosecha a mano dejaba entre el 10 y el 20% del grano en el campo. Esta misma ley se aplicaba también a las viñas. Esa era la forma como Dios cuidaba a su pueblo. Su método de tratar el problema de la pobreza hacía que tanto los ricos como los pobres reconocieran la buena mano de Dios. Y pasamos ahora al tercer aspecto en consideración en este capítulo 19. Este aspecto es la relación del hombre con el prójimo. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 19 que seguimos estudiando. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Esto declara de nuevo el octavo y el noveno mandamiento que encontramos en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 15 y 16, donde leemos, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El robar, el defraudar, el mentir y el perjurio están todos incluidos aquí. El engañar al prójimo es una forma de robar según la definición de Dios. El tercer mandamiento, el de no tomar el nombre de Jehová en vano, se incluye en el versículo 12. El nombre de Dios es santo y en sus negocios el hombre de Dios debe demostrar la santidad del nombre de Dios por medio de sus negociaciones honestas y verdaderas. Leamos ahora el versículo 13 de Levítico 19. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Como hijos de Dios, debemos remunerar justamente a cualquier hombre que trabaje a nuestras órdenes. Escuche usted lo que dice Santiago en el capítulo 5 de su Carta Universal, versículos 1 y 2. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 5 sigue diciendo, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 19 de Levítico. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Permítanos decir, amigo oyente, que estas cosas terribles que menciona este versículo todavía se hacen hoy en día. Dios puso doble énfasis en la reverencia a su nombre, en su consideración con los sordos y los ciegos. Dios demuestra aquí su preocupación para con los débiles, los desvalidos y los enfermos, y este es su reproche contra la crueldad de los hombres. Prosigamos ahora con el versículo 15 de este capítulo 19 de Levítico. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay aquí una palabra para el juez que se sienta en su tribunal, y cuánto necesitan esta palabra los jueces de hoy en día. El juez en el tribunal debía entender que su deber es juzgar como juzga Dios. Ojalá que algunos jueces recordasen que no están en el tribunal porque algún político los haya puesto allí, sino porque representan al Dios Todopoderoso, y que por eso deben juzgar sin parcialidad. Shakespeare escribió en su obra teatral, El rey Enrique VIII, lo siguiente: El cielo todavía está sobre todos. Allí se sienta un juez que ningún rey puede corromper. Y Sócrates dijo, 4 cosas pertenecen a un juez: escuchar cortésmente, contestar juiciosamente, considerar sobriamente y decidir sin parcialidad. Veamos ahora los versículos 16 al 18 de este capítulo 19 de Levítico. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El chismear, amigo oyente, es calumniar. Es mejor quedarse callado si el decir la verdad difama al prójimo. Alguien ha dicho, no se puede creer todo lo que se oye, pero sí se puede repetir. Santiago tuvo muchísimo que decir en cuanto a esto. En el 3er capítulo de su Epístola Universal, versículos 5 al 8, leemos, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La pequeña lengua que se encuentra en la boca, amigo oyente, es una cosa terrible. Es la cosa más peligrosa en todo el mundo. En realidad puede ser mucho más peligrosa que una bomba de hidrógeno. Ahora, atentarás contra la vida significa el homicidio. El odio no lo colocamos en el mismo nivel que el homicidio, pero es igualmente prohibido. El Señor Jesucristo los juntó y dijo que si usted odia, entonces eso quiere decir que usted es culpable ante Dios de homicidio. Leamos las palabras del Señor Jesucristo que se encuentran en Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La respuesta a todas estas prohibiciones negativas se encuentra en lo positivo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo lo resumió todo para el creyente en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, cuando dijo, Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y llegamos ahora al último aspecto en consideración en este capítulo 19, que es la relación del hombre con las diferentes situaciones de la vida. Leamos el versículo 19.
Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted lava vestidos que tienen una mezcla de lana y lino? Dios le está enseñando aquí a su pueblo grandes verdades espirituales mediante símbolos y ceremonias. No debían tener animales ni matas híbridas. Esto era para enseñarles que no debe haber ninguna mezcla de la verdad con el error. Esto se manifiesta en la parábola de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al trigo y la cizaña que se relata en el capítulo 13 de San Mateo. Y el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Cristo dijo también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 13, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Volviendo ahora al capítulo 19 de Levítico, leamos los versículos 20 al 22. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Esto vuelve nuestra atención al séptimo mandamiento y protege a la sierva. Surge entonces la pregunta natural: ¿da Dios el visto bueno a la esclavitud? De ninguna manera, amigo oyente. Lo que ocurre es que Dios reconoce la situación perversa causada por la crueldad de los hombres, exactamente como lo reconoció en el caso del divorcio que se relata en el capítulo 19 de Mateo, versículo 8. Esto era reconocido como un pecado por parte del hombre, porque él tenía que traer una ofrenda de transgresión, pero la mujer no tenía que traer una ofrenda. Continuemos con los versículos 23 al 25 de este capítulo 19 de Levítico. Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta ley nos parece extraña a nosotros que no somos expertos en cuanto al cultivo de árboles frutales. Sin embargo, se nos informa que los frutales pequeños o nuevos crecen más rápido y producen mejor fruto si se cortan sus brotes durante los primeros años. El Señor sabía eso, y la lección espiritual aquí era que las primicias de todo pertenecen a Dios, y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, como lo dice Santiago allá en el capítulo 1 de su carta, versículo 17. Leamos ahora los versículos 26 al 28 de Levítico 19. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Hay 6 mandamientos aquí que condenan las prácticas y las supersticiones de los paganos. No debían comer la carne con su sangre en ella. No debían manifestar luto cortando un poco del cabello y dejar solo unos copetes. No debían portarse como los paganos cuando moría un ser amado. Ahora el versículo 29 dice: No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Esta era una condenación de la práctica pagana que lamentablemente prevalece hasta el día de hoy entre algunas personas. Hemos sabido en cuanto a ciertos hombres que pagan sus estudios universitarios mediante el dinero que ganan sus esposas que se venden como rameras. Ahora leamos el versículo 30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. El día de reposo era una señal especial de la relación entre Dios y los israelitas, y tenía que ser guardado estrictamente. Esto se pone de manifiesto en Éxodo, capítulo 31, versículos 13 al 17, donde dice:
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Como vemos, esta era una señal especial de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Volviendo ahora al capítulo 19 de Levítico, leamos el versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Esta era una de las tantas amonestaciones que la Biblia presenta contra el espiritismo y el culto a los demonios. El carácter sobrenatural y satánico de esa práctica se reconoce en las Escrituras y es totalmente rechazado. Ahora el versículo 32 de Levítico 19 dice, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Debían tener respeto a la vejez, y esto también se repite muchas veces en las Escrituras. Sigamos adelante ahora con los versículos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Vemos aquí que tenían que tratar al extranjero entre ellos con bondad y debían mostrarle amor. Esto servía para recordarles que ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto, y el extranjero era prójimo de ellos. Ahora los versículos 35 y 36 dicen, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Las negociaciones debían ser honestas. Las medidas y los pesos tenían que ser justos, honrados. Los hijos de Dios tienen que ser diferentes a los demás porque representan a Dios, aún en sus negocios. Y ahora, el último versículo, el versículo 37 de Levítico 19 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Dios es el Señor, amigo oyente, y esto de por sí es suficiente motivo para que le obedezcamos en todo. ¿Puede usted pensar en algo que se pueda añadir a esto? Porque Dios es el Señor, tenemos la responsabilidad de obedecerle incondicionalmente y sin reserva alguna. Quiera el Señor que cada uno de nosotros prestemos la debida atención a este asunto y obedezcamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 19 de Levítico. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo 20 y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.